recurrí a varias fuentes y las divido en tres. Es una división muy personal. Una, las memorias que yo tengo desde pues casi desde la infancia, algunas vividas o contadas más que nada por mi padre, narradas, las memorias de mi adolescencia y de adulto joven cuando me tocó manejar el Regis. La otra parte, que fue una fuente importantísima, fue los colaboradores. Mucha gente que trabajó ahí por 15, 20, 30, 40 años, de forma continua en el Regis. Y que pues, en los 70s, principios de los 70s o finales de los 60s, en el momento en que yo hablaba con ellos, bueno, pues me contaban cosas que habían vivido en los 50s, así de fácil, algunos hasta finales de los 40s, ¿no? En realidad son cuatro fuentes. La otra, bueno, gente que iba al Regis, diferentes personalidades o personajes que acudían con frecuencia al Capri, a los baños de vapor, a la farmacia. ¿Cuál fue la cuarta fuente a la que yo recurrí? A la hemeroteca y a diferentes archivos fotográficos y algunas obras similares para llegarme todos estos datos. El Hotel Regis fue un importantísimo punto de reunión en la Ciudad de México, quizás el más importante, no solamente de los habitantes de la Ciudad de México o de una parte de los habitantes, sino también del país. ¿Por qué? Por su ubicación. ¿Por qué? Porque el 75-80% de su clientela era clientela nacional. ¿Por qué? Porque era frecuentado por visitantes internacionales, grandes personalidades que estuvieron ahí, que firmaron en el libro de huéspedes distinguidos, como Frank Sinatra y Ava Gardner, que pasaron su luna de miel ahí, como Gary Grant, como Gary Cooper, como Clark Gable, como Tyrone Power, como Errol Flynn, como Ricardo Montalbán, como Lex Baxter, el primer Tarzán, Norma Shearer, Paulette Goddard, Lee Tracy, Ginger Rogers y muchísimos más. Richard Nixon, como político, como senador, estuvo hospedado ahí. Personalidades de nuestro país, como fue el caso de Dolores del Río, de Lupe Vélez, de Pedro Armendáriz, de Jorge Negrete, de Pedro Infante, de N. cantidad de Mario Moreno Cantinflas. Una escuela de hotelería muy importante, porque precisamente por contener todos esos elementos de servicio, pues se adelantó a su época, a los demás hoteles en su época. Sobre todo, volvemos a recordar que estamos hablando de las décadas de los 40, 50, 60, sobre todo en los 50 y los 60. Capri, Paolo, La Tarola y el Greco se inauguran entre 1949 y 1951. Sí, los tres casi parejos. Era un empresario muy inquieto, con una gran capacidad de trabajo, una capacidad enorme de trabajo. Podía trabajar 15 horas diarias sin problemas. Él se sentía como peso en el agua trabajando, con un olfato excelente para los negocios y con otra cualidad muy especial: un publirelacionista nato, con un enorme carisma, que le caía bien a la gente y sabía cómo darle a la gente lo que la gente buscaba. Él estuvo antes en un negocio de espectáculos también, que fue el toreo de la Condesa, y le tocó en ese momento, de 39 a 41, lo tuvo, levantar la fiesta brava, que estaba sumamente decaída. Él instituyó el jueves taurino, el derecho de apartado, muchas de las cosas. Y bueno, cuando adquiere el Regis de oportunidad, está buscando hacerlo, se le presenta esa oportunidad a un
costo relativamente bastante accesible. Se entrega totalmente a él, tenía también esa capacidad de entrega, y a partir de ese momento se confunden el Regis y Carcho. No se podía concebir al Regis sin Carcho y a Carcho sin el Regis. Se convierte en cierta forma en el alma del Regis, al frente de un equipo muy capaz, de un equipo también con mucha entrega, trabajo, sí, que logró esa excelencia de servicio. Pero que muchos de los clientes, y sobre todo de los importantes ganaderos, políticos, se decía que era la sucursal de la Defensa Nacional, en broma, por la cantidad de generales de la época que llegaban ahí, llegaban, entre otras cosas, a saludar a Carcho, porque lo conocían muy bien. Unos eran amigos íntimos de él, otros simplemente lo conocían bien, los hacía sentir bien. Tenía esa enorme cualidad, sabía brindar la atención, el servicio a la gente, y sabía entender qué quería cada uno de los clientes, cuáles eran los detalles que le gustaban. A mí me tocó llegar al Regis a eso de las 10 de la mañana, porque pues al principio la confusión, las cosas, el no saber, yo le hablé a mi madre, le hablé, hice algunas llamadas a mi familia para ver que estuvieran bien. Me trasladé aquí a mi oficina, trabajaba yo aquí, y aquí empecé a recibir noticias, pero muy confusas. Todavía yo hablaba al Regis y no me contestaba nadie, pero yo lo achacaba a que las líneas telefónicas pues, estaban caídas, ¿no? La gente que salió de los baños de vapor corriendo, jura, al dar la vuelta hacia Avenida Juárez, en las últimas fracciones de segundo el Regis seguía en pie, pero se desploma un cascarón de un edificio Aztlán que estuvo enfrente, que estaba muy dañado de otros temblores, y pues eso fue aparentemente la gota que derramó el vaso, ¿no?, en la estructura. En un momento esa trepidación hace que se derrumbe una parte del Regis perdón, enfrente de ese edificio, que ubicada en Avenida Juárez y Valderas, donde estaba Capri precisamente, y toda una serie de cuartos de habitaciones hacia arriba. Al desplomarse eso mismo jala a los últimos 4 pisos del Regis. ¿Qué es lo que queda en pie del Regis? Los primeros 4 pisos y la parte de atrás que daba color. ¿Qué pasa después de eso? Hay una visión, pues yo la consideraría bastante torpe, intransigente, del gobierno de la Ciudad de México en esos momentos, es decir, no les permito que vuelvan a construir nada aquí. Les vamos a comprar, queremos vender, o sea, es nuestra propiedad, tenemos el derecho a decidir. No creen problemas, porque entonces se les vamos a expropiar. Además de ser damnificado, si me expropias me voy a ir al amparo. No lo vas a ganar. Y si lo ganas, no vas a tener licencia de construcción en 10 o 12 años. Así es de que no busques problemas. Y yo me he preguntado toda la vida, a partir de esa fecha hasta ahora, qué significa ese predio, como decía, que está ahí vacío, una plaza junto a lo que es la Alameda Central, un parque. No tiene el menor sentido. 3 o 4 árboles, unos postes de luz, unas cuantas bancas. La solidaridad fue la del pueblo de México, la que el pueblo de México demostró, todo el pueblo de México, y especialmente los jóvenes, de todos los niveles socioeconómicos, que se volcaron a la calle a ayudar. En ese momento, y mediodía, y un día, y 2 días después, y 3 días,
donando víveres, llevando víveres que eran donados, haciendo 1000 y un cosas. Esa fue una verdadera solidaridad del pueblo.